Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En Librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a este video. Estamos aquí para avanzar en el contenido de los capítulos de la lectura de este video, que son el capítulo 22, el capítulo 23 y el capítulo 24, casi llegando al final del segundo libro de Reyes. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos que nos instruyas en tu perfecta voluntad y para eso, Señor, presentamos nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 22, que es el reinado de Josías, y dice así: Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y ahora dirá hallazgo del libro de la ley, dice: a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová y han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Fíjense, esto me encanta, ¿no? Porque aquí se ve de vuelta otro buen ejemplo de buena administración del dinero y de honestidad y honradez. Como dice la Biblia, el apóstol Pablo dice: debemos hacerlo todo decentemente y con orden. Bueno, aquí menciona la palabra honradez. Tenemos que ser honrados. Ponelo en el comentario. Tenemos que hacer todo con honradez. Eso, poner en el comentario. Tenemos que hacer todo con honradez, honestidad, transparencia, responsabilidad. Bueno, allí están estos valores en aquellos que queremos hacer la voluntad del Señor. Sigue diciendo versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y le dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos.
Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticma, hijo de Maras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te has humillado delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Tremendo, ¿eh? ¿Por qué, Rodo? ¿Qué parte leyó? Bueno, pudo haber leído toda la ley, pero sobre todo Levítico capítulo 27, Deuteronomio capítulo 27, donde allí se hablan de las maldiciones de la desobediencia. Y allí podemos ver que el pueblo fue totalmente rebelde y obstinado en su pecado, en la idolatría, en la fornicación, en el adulterio, en el maltrato social, en la injusticia social, en el derramamiento de sangre inocente a través de los sacrificios de niños o de bebés. Bueno, tremendo, ¿no? Tremendo, sí, así fue. Ahora comienza el capítulo 23, que dice: Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallada en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Y ahora hablará de las reformas de Josías desde el versículo 4 en adelante, y dice así: Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Asera.
E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Geba hasta Beerseba y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. ¿Y qué es esto de profanar, Rodo? Bueno, supuestamente profanar era quemar huesos humanos, que de gente muerta, por supuesto, en altares, y de esa manera quedaba inutilizado. La gente que los utilizaba sabía que cuando eran profanados ya no se podían utilizar más. Por eso él derramaba las cenizas para profanarlo, poner allí los huesos de diferentes personas que ya habían muerto para profanarlo y finalmente que sea inutilizado el altar. Por sobre todo esto, que dice que era un altar que estaba allí para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc, porque los echaban vivos en el fuego y para que finalmente muriesen como una ofrenda a Moloc. Un terror, una cosa de terror terrible. Sí, bueno, así en su amor por Dios, Josías hizo tremendas reformas religiosas, que también afectaban la vida social del pueblo, por supuesto. Quitó también los caballos de los reyes de Judá que habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec eunuco, el cual tenía a cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, que aquel altar y el lugar alto destruyó y los quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Y esto decía, Rodo, ¿dónde está esto? Bueno, recuerden que habíamos leído en su momento, allí en el libro de Primero de Reyes, que cuando Jeroboam hizo el altar, un profeta sin nombre, un profeta joven, fue y profetizó que Josías sería aquel que profanaría ese altar. Yo les dije que Josías sería el rey de Israel antes de la deportación a Babilonia, que iría y haría estas reformas. Bueno, aquí está unos 130 años después, por lo menos, que aquí está todo esto pautado allí de acuerdo a lo que fue profetizado por ese profeta. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Fíjense, ¿no? Allí profanando, inutilizando todos los altares. Ahora Josías celebra la Pascua, y dice así, entonces mandó el rey a todo el pueblo, versículo 21, diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto.
No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Y ahora persiste la ira de Jehová contra Judá, y dice asimismo: barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y de Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Fíjense cómo cuando conocemos la palabra de Dios, recién ahí podemos vivir conforme a la palabra del Señor. Ponerlo en el comentario: cuando conocemos la palabra de Dios, podemos vivir en la voluntad de Dios. Solo así, si no es imposible. Cuando conocemos la palabra de Dios, podemos vivir en la voluntad de Dios. Si no, la voluntad de Dios puede ser inventada por los hombres. Dios dice esto y no leemos la Biblia. Dios dice esto, siento del Señor, y no leemos la Biblia, y tenemos que conocer la voluntad del Señor y sus principios fundamentales para aplicarlo a nuestra vida. Y ahora dirá el versículo 25, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Josías era único en esto, destacado por su conversión a Jehová. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí. Y ahora viene la muerte de Josías. Dice: los demás hechos de Josías, versículo 28, y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que le vio, lo mató en Meguido. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Meguido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Y ahora vamos a ver el reinado y el destronamiento de Acaz. Dice: de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre a Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón plata y el oro, mas hizo avaluar a la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. Así que aquí vemos a 2 reyes que fueron posteriores a Josías, que fueron sus hijos. Uno reinó 3 meses y el otro 11 años. Y vamos a ver qué pasó con Joacim, quien se llamaba de otro nombre, Eliaquim, pero le llamaron Joacim, ahora en el final del capítulo 23, y leeremos el capítulo 24 también, que dice así: de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hijo de Pedaías de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él.
Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, a los cuales envió contra Judá para que destruyesen, que conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandamiento de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Fíjense, el malvado rey Manasés, que vamos a ver en el libro de Crónicas que al final de su reinado, él se volvió a Jehová y se arrepintió y realmente se convirtió de su camino, pero todo esa tremenda maldad que hizo contaminó aún más al pueblo, que practicó pecados pero inimaginables, y finalmente provocó la ira final de Dios, que así y todo esperó hasta este tiempo, varias décadas, más de medio siglo, para que finalmente venga la ira de Dios sobre Jerusalén y sobre el territorio de Judá a causa de los pecados, sobre todo del rey Manasés. Aquí lo dice. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joacim con sus padres, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Y ahora dirá: Joaquín y los nobles son llevados cautivos a Babilonia. Y dice: de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquim, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey y a sus oficiales, a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7.000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1.000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías su hijo, y le cambió el nombre por Sedequías. Y aquí vemos que es el nieto de Josías. El último rey de Israel fue nieto de Josías. Y ahora vienen justamente los pocos versículos que hablan del reinado de Sedequías, y terminamos con la lectura de hoy. Y dice así: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Y hasta aquí la lectura, porque vendrá el último capítulo que será leído en el próximo video, allí que es el capítulo 25, con el desenlace de lo que será la caída de Jerusalén como ciudad capital y la destrucción de todo lo que había en ella. Tremendo final, tremendo final. Pero hasta aquí este video, espero que les haya bendecido, y esta expresión, ¿no? Dios los echó de su presencia. Esta expresión, como cuando un rey echaba de su presencia a alguien, era para condenarlo a muerte. Los echó de su presencia. Bueno, finalmente eso pasó. Lo veremos también, este mismo acontecimiento, en lo que va a ser el detalle
de la destrucción de Jerusalén y todo el mensaje del profeta Jeremías, que ya los voy a ubicar en tiempo. También veremos al profeta Ezequiel. ¿Por qué? Porque en la deportación a Babilonia, en esta cantidad de gente que llevó Nabucodonosor a Babilonia, estuvieron Daniel y sus amigos, Ezequiel, el profeta Ezequiel, y bueno, Jeremías, que desde la muerte de Josías hasta este punto estuvo profetizando durante décadas, comenzando siendo un preadolescente y bueno, ya como un hombre adulto termina sus días en una historia catastrófica que fue la muerte de tanta gente mediante el sitio de Jerusalén, las guerras que tuvieron, bueno, como dice la Biblia, hambre, peste o espada. Así fue la condenación de parte de Dios por el pecado de Jerusalén. Será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin ver a nuestros patrocinadores y colaboradores y claro, sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En Librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Gracias por apoyar a nuestra familia Y al trabajo en el canal. Que Dios los bendiga ¡Muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, ¡Chao, chao!